Hoy estaremos hablando sobre esta temática y estamos cerrando el ciclo de los 3 sermones o los 3 mensajes que habíamos planificado acerca de la fe. Y yo creo que va a ser también un tiempo donde vamos a poder meditar en las enseñanzas de las Escrituras y vamos a poder sacar algunas conclusiones interesantes de la fe hoy basado en un pasaje que leímos una parte del mismo hace unos instantes y que ustedes lo han leído muchas veces y que se animan cada vez que leen este pasaje de los espías y la respuesta de Caleb. Y uno dice, wow, Caleb era un hombre tremendo. Pero hay características muy interesantes que podemos extraer de este hermoso pasaje de Números que vamos a estar meditando hoy y que vamos a estar tocando de forma muy específica de lo que está tratando allí Dios de revelarnos a cada uno de nosotros. Por esa razón, hoy quiero invitarles a buscar en sus Biblias y nos vamos a poner en pie en Números capítulo 14. Pero ahora vamos a leer los versículos del 1 al 9. ¿Por qué digo ahora? Porque hace unos instantes leímos los versículos del hasta el 33. Pero para que tener una idea de todo el contexto donde vamos a estar hablando y vamos a estar extrayendo enseñanzas de la Escritura, ahora vamos a detenernos a partir del versículo 1 hasta el versículo 9 del libro de Números, capítulo 14. Perdón. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios ahora en estos versículos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron delante de sus rostros, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros le comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que podemos extraer de ella y las que vamos a estar compartiendo de este hermoso pasaje de tu Escritura. Bendice a tu pueblo, Señor, y úsanos a nosotros como instrumento para traer el mensaje tuyo a esta amada congregación. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad de reunirnos y por la oportunidad también de poder compartir estas enseñanzas que en las Escrituras encontramos. Dios siempre tiene ricas bendiciones para sus hijos. Eso nadie lo dude. Por eso es que hemos puesto por título al mensaje de hoy, las bendiciones de la fe. Ahí lo tenemos. Las bendiciones de la fe. ¿Por qué las bendiciones de la fe? Durante este tiempo hemos estado tocando varios temas acerca de las bendiciones de la fe, acerca de los retos de la fe. Por ejemplo, Dios no limita sus bendiciones simplemente a lo material. A veces pensamos que Dios nos bendice porque nos da cosas materiales. Y no es así. Las bendiciones de Dios no se limitan ni a lo material, ni a lo terrenal, ni a lo pasajero. Las bendiciones de Dios trascienden lo eterno. Y la mayor bendición que tú y yo podemos haber recibido es la salvación que hemos obtenido por medio de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia que todo el que cree en Cristo y deposita su fe en Cristo tiene salvación y vida eterna. Por tanto, esa es la bendición más grande que cualquier ser humano pueda anhelar. Pero aún así, después de haber creído en Cristo, de caminar con Cristo, de comenzar allí a andar en las pisadas del Maestro, nosotros tenemos grandes retos en cuanto a la fe, que fue lo primero que vimos en uno de los sermones,
que estábamos hablando que la fe nos reta a tomar decisiones correctas. Si recuerdan, fue uno de los puntos que tocamos en el primer sermón, pero también la fe no solamente nos reta a tomar decisiones correctas, sino la fe nos reta a entregar todo por Cristo y muchas veces hasta nuestra propia vida. Además, durante todo estas 3 semanas que hemos estado predicando, también vimos cómo la fe nos reta a confiar en que Dios puede hacer lo que es imposible para el hombre. Si ustedes recuerdan, ese fue el mensaje que tuvimos como fundamento en el libro o en la carta a los Hebreos. Pero después de esto tocamos la semana pasada, no solamente cómo la fe nos reta, sino cómo podemos crecer. Porque la vida cristiana es de crecimiento. Y la fe entonces nos va a llevar entonces a un crecimiento paulatino. Un crecimiento que va a llegarnos a ser semejante a Cristo. Y meditábamos hace unos días atrás que por medio de la fe entendemos que la obediencia no garantiza las pruebas. Usted, aunque sea obediente, va a tener que enfrentar pruebas. Y lo veíamos en la semana pasada. Pero esas pruebas te van a llevar entonces a un crecimiento espiritual. Además, veíamos la semana pasada que también es necesario mantener la vista puesta en el Señor para que usted continúe creciendo en fe. Usted no va a crecer en fe si usted desvía la vista de lo más importante. Y veíamos también la semana pasada que la fe no te va a llevar a decir mentiras para que tú obtengas la bendición, sino que la fe te va a ayudar a mantener tu integridad y Dios va a bendecirte porque tú has sido fiel a Él. Es decir, la fe nos va a llevar a grandes retos. Sí, hay retos constantes en cuanto a la fe, pero ¿qué bendiciones tenemos? ¿Qué bendiciones tenemos de practicar la fe auténtica? ¿Por qué decimos que vienen bendiciones a nuestra vida por la fe? Sí, hay muchas bendiciones que vamos a recibir. La experiencia de los espías que fueron allí enviados por Moisés a la tierra prometida, muestra las bendiciones que trajo la fe a aquellos hombres y específicamente a 2 de ellos. 2 de ellos que enfocaron su vida y enfocaron su vista en cosas que no la estaban enfocando los demás. Por eso es que en medio de todas aquellas cosas, después que Dios, por medio de Moisés, envía a aquellos espías a la tierra prometida para reconocerla, Dios le había dicho que aquella tierra era una tierra buena y era la tierra que Él tenía para ellos. Y Moisés les dijo, esa tierra fluye leche y miel, es una buena tierra y Dios la va a dar. Vayan y explórenla. Vayan allí y exploren esta tierra. Y las enseñanzas que aparecen en este pasaje son las enseñanzas que queremos compartir hoy. Hoy entenderemos o estaremos examinando las bendiciones que produce la fe en nuestra vida. Y la primera es que la fe nos cambia la manera de ver las circunstancias. Aquí la tienen. La fe nos cambia la manera de ver las circunstancias. Y cuando estamos hablando de circunstancias, estamos hablando de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Las cosas que suceden a nuestro alrededor cambian en la medida de que usted lo esté mirando con la fe y con la vista de Dios. Cuando usted ve las cosas con los ojos de Dios, todo lo que está alrededor de usted cambia. Si usted pone la vista en las cosas que no son de Dios o como Dios las ve, usted ve problemas en todos lados. Ustedes no ven que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones hay personas que podemos ver un problema en todo. Sí, a veces que son problemas reales. Pero la fe nos va a llevar a que podamos ver más allá y en medio de los problemas podamos ver la solución de ellos, porque Dios es el que está al control de nuestras vidas. Y por eso es que este punto nos va a llevar a meditar que la fe cambia la manera de ver las circunstancias. Y lo podemos ver allí en el capítulo 13, los versículos del 27 al 30. 10 de los espías, cuando regresaron de su misión, pusieron más énfasis en ¿qué? La fortaleza de los pueblos que allí estaban. Pusieron su vista en los gigantes que allí vivían y pusieron su vista en las ciudades fortificadas. Si ustedes ven el texto, van a darse cuenta de que 10 de ellos tenían la vista puesta en lo que estaban viendo. Y no estaban ellos mirando las cosas con fe, como una promesa dada por Dios de que aquello iba a ser de ellos, sino ellos estaban viendo el problema, estaban viendo las circunstancias que le estaban rodeando y dijeron, esto es imposible. Sin embargo, pasaron por alto la bendición que había allí. Y el mismo texto nos dice en el versículo 23 que el fruto era bendecido y la tierra era fructífera.
Ellos estaban mirando el problema, pero no estaban viendo la bendición. No sé si me estoy explicando para que ustedes puedan comprender a la luz de las Escrituras cómo la fe nos va a llevar a ver las cosas de una manera diferente cuando nosotros confiamos en que Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, usted mira las circunstancias que le rodean de una forma diferente. ¿Por qué razón? Porque Dios está guiando todas las cosas conforme a su voluntad. Todo el informe, cuando analizamos el texto, todo el informe de los espías fue dado a oídos de todo el pueblo. Fíjense, llegaron los 12, estaba todo el pueblo reunido y de pronto comenzaron a hablar. ¿Quiénes? 10 de ellos. Los otros 2 eran Josué y Caleb, que hasta este momento no estaban hablando. Pero comenzaron a hablar, ¿quiénes? Los 10 espías que no querían entrar a la tierra. Y comenzaron con una estrategia. Ellos venían con 2 racimos de uvas, como aparece aquí en la imagen, por favor. Esos racimos del primer punto, hay un racimo hermoso de uva y llegaron allí con aquello puesto en el hombro y llegaron y le dijeron a Moisés, mira, la tierra es buena, mira el fruto de la tierra. La tierra tiene hermosos frutos y esos frutos los podemos obtener allí. Pero a partir del momento en que ellos estaban mostrando esos frutos, simplemente era para justificar y para cambiar la atención, para después hablar el por qué no querían entrar. Es decir, ellos estaban desvirtuando la situación para después decir, no entramos allí. Aunque haya todos los frutos, hay cosas peores. Ellos estaban mirando los problemas y no la bendición de Dios. La fe y la confianza en Dios, por lo que estaba prometiendo, cambiaron la manera de ver las cosas entonces en Caleb y Josué. Caleb y Josué tenían una perspectiva diferente. Debemos notar que en el pasaje que todos vieron lo mismo. Caleb y Josué era parte de los 12. Entraron a la tierra prometida con los 12, con los otros 10. ¿Y qué vieron Josué y Caleb? Las ciudades fortificadas. ¿Qué vio Josué y Caleb? Vieron los gigantes. ¿Qué vieron Josué y Caleb? Los grandes ejércitos. ¿Vieron todos los habitantes de la tierra? Claro que sí, lo vieron. Y ellos dijeron, wow, aquí no nos metemos. No. Ellos no estaban mirando el problema. Ellos estaban mirando con los ojos de la fe. Estaban mirando más allá. Para poder ser vencedores, nosotros tenemos que mirar más allá lo que Dios nos está dando como una victoria segura. Por eso es que nosotros no podemos pensar que las circunstancias son las que tienen la última palabra. Dios obra el milagro cuando todo perdido está. Cuando usted no piensa que va a suceder algo, es cuando Dios hace que suceda. Y quizás no sucede lo que queremos, pero Dios permite que suceda esos eventos que nunca imaginamos. Debemos notar, hermanos, que la diferencia de aquellos 2 hombres marcó toda la historia posterior de la entrada a la tierra prometida. La fe hizo que ellos vieran no los gigantes, sino la promesa. No los gigantes, sino la promesa. Una de las grandes bendiciones de la fe que profesamos hoy son las siguientes. Yo quiero que ustedes se detengan para que ustedes vean qué bendición es tener fe. La bendición de la fe es tremenda. La bendición de creer en Cristo y tener a Cristo como nuestro sustento es algo que es insustituible. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Primera bendición, un creyente mira la vida como un regalo de Dios. Algo tan sencillo. La vida, mi corazón latiendo, yo que respiro, yo que puedo ver las cosas, mi vista, todo es un regalo de Dios. Sin embargo, una persona no creyente mira la vida como una oportunidad para vivirla a plenitud y hacer con ella todo lo que desee, darse todos los gustos que quiera. Es decir, un no creyente mira la vida diferente a un creyente. Pero vamos a otro principio. Un creyente mira la mira las cosas materiales como algo que Dios nos da para hacer la vida más placentera. Es decir, ¿queremos cosas materiales? Sí. Lo material no es problema cuando esto no sustituye a Dios. Pero las cosas materiales Dios las ofrece para que nosotros podamos disfrutar la vida terrenal. Pero no con la vista puesta en lo terrenal, sino en lo celestial, pero para vivir placenteramente. Sin embargo, una persona no creyente mira las cosas materiales como una meta en sí misma.
trabaja para las cosas materiales, vive para obtener cosas materiales. Y el día que se la pierden todo, perdieron su vida. El día que se cierran todas las posibilidades para obtener las cosas materiales, entonces pierden su esperanza. Entonces eso es un beneficio de la fe. Eso es una bendición que tenemos de parte de Dios por la fe que tenemos en Él. Un creyente mira la creación como un acto de bondad y misericordia de Dios. Cuando tú miras todas las cosas que están hechas, tú dices, Señor, gracias, porque tú eres el creador de todas las cosas, porque nos haces ver todas las maravillas que tú has hecho y damos gracias a Dios. Sin embargo, una persona no creyente mira la creación como la madre naturaleza o el inicio de su existencia. Fíjense el beneficio de la fe. Un no creyente mira todo diferente. Un creyente mira la muerte como el paso hacia la eternidad con Dios. Voy a morir, pero este es simplemente el paso para estar por la eternidad con Dios. Un no creyente mira la muerte como el fin de su existencia. Allí nadie te va a sacar de ese hoyo, como te dicen los no creyentes. Pero tenemos nosotros el valor de la fe. La bendición de tener la fe en Cristo entonces nos da la victoria sobre la muerte. Y eso lo tenemos nosotros los creyentes. El no creyente no puede tener esa bendición. Por eso es que hay bendición en tener la fe. Según lo que usted vea, las circunstancias que le rodeen por su fe, entonces usted va a poder ser victorioso. Un creyente mira al cielo con esperanza. Cuando tú te paras frente ahí a las circunstancias de tu vida y estés pasando lo que estás pasando, tú miras al cielo y dices, Señor, tú estás allí. Sé conmigo, intercede por mí. Pero sin embargo, un no creyente mira el cielo y solo ve nubes y estrellas. ¿Es cierto o no? Porque no cree que Dios está ahí para escucharte. Pero nosotros sí. Nosotros tenemos esa fe y esa esperanza. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Entonces yo prefiero ser un hombre de fe y vivir las bendiciones de la fe que ser un hombre sin fe y sin bendición. Por eso es que hay grandes bendiciones para aquellos que tienen fe en Cristo. Nosotros tenemos la bendición de tener al Dios poderoso de nuestro lado, al Dios que hace los milagros, al Dios que nos sustenta, al Dios que nos cuida. Y eso hizo la diferencia entre Josué y Caleb y los 10 restantes. Marcó una diferencia entre todos ellos. Ellos dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿No se dan cuenta de que esta tierra ha sido dada por Dios? ¿Hacia dónde están mirando ustedes? Yo me pregunto, ¿hacia dónde miramos nosotros en medio de nuestras circunstancias? Cuando estamos pasando cualquier situación, ¿hacia dónde miramos? ¿Dónde tenemos nuestra vista depositada? Mi querido hermano y amigo, esta es una de las grandes bendiciones de la fe. Nos cambia la manera de pensar las cosas. Nos cambia la manera de ver lo que Dios tiene para nosotros. Si usted es un creyente, usted mira la vida diferente. Pero si usted no es creyente, usted no tiene esperanza, no tiene un propósito definido de lo que va a suceder con usted si tuviera que partir de este mundo. Pero los que tenemos a Cristo sí lo sabemos. Yo estoy seguro que si muero hoy, voy al cielo. Eso es un beneficio de la fe que uno tiene en Jesucristo. Pero las personas no lo tienen porque no han confiado en Cristo. Otra bendición que produce la fe en nuestra vida, según el pasaje, es que la fe nos da confianza frente a los obstáculos. Nos da confianza frente a los obstáculos. ¿Por qué confianza? Una visión limitada a lo temporal o lo pasajero será obstáculo para recibir la bendición. Cuando usted mira el obstáculo no puede ver más allá. Hace algún tiempo hablé acerca de una ilustración y ahora lo voy a repetir, de Juan Wesley con uno de sus discípulos. Dice que estaban caminando y de pronto iban y vieron un muro. Y cuando vieron el muro, entonces había una vaca del lado de allá del muro que trataba de alzar su cabeza para ver del otro lado. Y allí Juan Wesley le trató de dar una lección a su discípulo y le dijo, el día que tú seas capaz de mirar por encima de tus circunstancias, entonces tú vas a ver lo que Dios puede hacer con tu vida. Solamente mirando por encima de nuestros problemas, de nuestras circunstancias y ver cómo Dios ve, entonces usted puede tener victorias en su vida. No
es lo que Dios quiere para su vida. Dios no quiere para su vida las derrotas. Dios quiere que usted sea una vida victoriosa. Y victorioso no quiere decir de que no tengas problemas ni pruebas, como lo hemos visto anteriormente. Victorioso es saber que en medio de las pruebas yo estoy agarrado de la mano del Todopoderoso. Eso es la victoria, porque yo tengo mi confianza puesta en Él. La bendición de la fe siempre estará conmigo. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en nuestro peregrinar por fe es la incredulidad. Es la incredulidad. Esta es uno de los mayores enemigos de la fe. Incrédulo, no creer lo que Dios puede hacer. Ahora, no es decir de que Dios, a veces nosotros queremos declarar lo que Dios tiene que hacer. Son dos cosas diferentes. Dios va a obrar conforme a su propósito y voluntad, lo que Él quiera. Ahora tú tienes que creer en esa voluntad de Dios, que siempre va a ser agradable y perfecta. Yo recuerdo que hemos pasado en mi familia, mi esposa y yo hemos pasado por situaciones diferentes. Y en una de ellas nosotros mirábamos el futuro y decíamos, ¿y si Dios no lo hace? ¿Y si Dios no hace lo que nosotros queremos que haga con nuestra familia? Y yo le decía, si Dios no lo hace, es porque Dios tiene un plan mejor para nosotros. Y su voluntad siempre va a ser de gozo para nuestra vida. No es lo que yo quiero, lo que Dios tiene que hacer. Yo voy a creer de que Dios puede hacerlo. Pero si no lo hace, simplemente voy a seguir creyendo de que Él puede hacerlo y no quiso hacerlo porque tiene un plan perfecto para mí. Y eso se muestra claramente en las Escrituras. En las Escrituras con Daniel, con los amigos de Daniel en el foso, ahí en el horno de fuego, que lo hemos puesto en una ocasión anterior, también hablamos sobre este punto, cuando los amigos de Daniel se pararon frente a Nabucodonosor y le dijeron, sepa, señor rey, que no nos vamos a arrodillar ante la estatua que usted ha hecho. Y quiero que usted sepa también, señor rey Nabucodonosor, que el Dios en el que nosotros creemos puede librarnos del horno de fuego. Pero si no lo hace, tampoco vamos a arrodillarnos ante su estatua. Échenos allí al horno de fuego. Y fueron echados. Y Dios los libró. Dios los libró. Pero ellos estaban conscientes de que Dios podía librarlo, pero estaban conscientes de que Dios, si no lo libraba, ellos estaban en sus manos. Por eso, hermano, es que la vida cristiana, la fe que depositamos en Dios, la confianza que tenemos en Dios, siempre, siempre, siempre es una bendición. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la alegría, aún en medio de las victorias, aún en medio de una derrota, siempre es una bendición, porque tenemos la bendición de mirar al cielo y decir, Señor, en tu mano está mi vida. Mi vida está en tu mano. Encontramos allí en la Escritura, y algo de notar, que a los 40 días regresaron los espías. 40 días después de haber recorrido la tierra, regresaron. Y fue después de esto que dieron su informe. Y hay algo muy interesante, el número 40 se repite en muchísimas ocasiones en las Escrituras. Vamos a decir algunas de ellas. Miren, 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra cuando el diluvio. 40 años estuvo Moisés en Madián como pastor de ovejas después de salir. Estuvo 40 años en Egipto, salió a los 40 años porque mató al egipcio y estuvo 40 años en el desierto y después estuvo 40 años más en el desierto para entrar a la tierra prometida. 40, 40 y 40. Vamos más adelante. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí cuando subió exactamente al encuentro con el Señor. Y ahí estuvo 40 días relacionándose con Dios sobre todas las cosas que Dios quería y también las tablas de la ley y demás. 40 días estuvo Goliat desafiando al pueblo de Israel diciéndole, ¿hay alguno de ustedes que sea tan hombre o valiente de venir a pelear conmigo? Y todos allí estaban temerosos durante 40 días hasta que apareció un pequeño hombre, un jovencito llamado David. Pero estuvo 40 días desafiando al Dios de los ejércitos. 40 días estuvo Elías en ayunas en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Sinaí, en el monte Oreb, perdón. Y allí estuvo entonces 40 días este hombre buscando una experiencia con Dios, una palabra de parte de Dios. Jonás estuvo 40 días, o le dio 40 días a Nínive para arrepentirse. Le dije, en 40 días va a venir juicio. 40 días. Cristo estuvo 40 días en el desierto después de ser probado por Satanás.
y ser también puesto a prueba para comenzar su ministerio. 40 días. Y esto me da una idea, y hay muchos otros 40 que podemos ver a la luz de las Escrituras. Y 40 días después también estaban de la fiesta y demás. Hay muchas referencias. Muchos eruditos expresan que el número 40, dadas las circunstancias que aparecen en las Escrituras, simboliza juicio, dificultades y pruebas. Juicios, dificultades y pruebas. Teniendo en cuenta el pasaje en cuestión, debemos notar que aquellos hombres fueron probados. Solo de ellos, 2 de ellos pasaron la prueba de la fe. 12 hombres fueron probados. 2 de ellos pasaron la prueba de la fe. ¿Por qué? Porque creyeron en la bendición de la fe en ellos. Porque sabían que la fe que tenían en Dios, Dios no lo iba a defraudar. Y mantuvieron su vista en el lugar correcto. La Biblia nos enseña que andamos por fe y no por vista. Las personas hoy piden ver para creer. Y si no ven, entonces no creen. La base de nuestra fe está en confiar y creer en lo que Dios ha prometido. Nosotros creemos en Dios porque simplemente Él ha prometido lo que ha dicho. Él ha prometido por medio de su palabra y nosotros creemos lo que Él ha dicho. No vayas en pos de estas personas que simplemente quieren cambiar el sentido de la fe. Por esa razón, querido hermano, Dios siempre va a estar con nosotros, pero tenemos que creerle a Él. Tenemos que creer de que Él va a sostenernos en medio de cada una de nuestras pruebas. Hay un tercer principio, otra bendición que produce la fe en nuestra vida, y es que la fe nos lleva a perseverar en la voluntad de Dios. Y eso lo provoca solamente la fe. La fe nos lleva a perseverar en la voluntad de Dios. Por fe perseveramos en Cristo. Por fe simplemente vamos adelante. Por la fe simplemente hacemos la voluntad de Dios. Y es la fe la que nos lleva entonces a ese compromiso y esa relación. Una de las grandes bendiciones que nos trae la fe es la perseverancia en la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Perseveramos en lo que Dios quiere cuando rendimos nuestra voluntad al Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. Y la verdad es Dios. Y el Espíritu nos guía y perseveramos por medio de la fe. Y el Espíritu nos va a guiar exactamente a toda la verdad de Dios. Y por eso es que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. No porque nosotros le hayamos amado a Él primero, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Esa es la victoria. La victoria la tenemos en Cristo por medio de la fe que hemos depositado exactamente en Él. La referencia dada por 10 de los espías fue creída por encima de lo que 2 de ellos decían. Todo el pueblo reunido y el pueblo, en vez de ir a escuchar lo que habían dicho Josué y Caleb, no, ellos fueron a escuchar lo que habían dicho los 10, la mayoría. Eso es como sucede a veces en nuestras congregaciones o en la votación. Mayoría de votos, a veces la mayoría puede equivocarse. ¿Ok? Hablando espiritualmente. Espiritualmente hablando, la mayoría puede equivocarse. Aquí es un ejemplo claro de una gran equivocación. Dice la Biblia que allí Josué le expresó al pueblo claramente algunos principios y Caleb, y le dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Después que el pueblo comenzó a protestar y a decir: vamos a buscar otro líder, hay que quitar a Moisés y buscar otro líder para volver atrás. Ustedes lean el pasaje. Y todo aquello comenzó a llegar y dice la Biblia que Moisés y Aarón se postraron ante el pueblo. Miren, yo no sé si a usted le hubiera pasado eso, usted se postra ante el pueblo a decirle: ¿qué está pasando? Oh, Dios mío, ayúdanos. A lo mejor lo que arremetemos contra el pueblo para decir: ustedes están equivocados, ustedes simplemente están negando a Dios y vamos contra el propio pueblo. Pero Dios trató de una manera diferente con Moisés y Moisés se postra para pedir entonces la bendición de Dios en ese momento. Y Josué y Caleb hablaron y dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Él nos va a llevar a esta tierra y nos entrará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. No sean rebeldes contra Dios. ¿Dónde hemos depositado nuestra fe? ¿En qué lugar está nuestra fe?
nos lleva la fe entonces, según la Escritura, a la perseverancia en la voluntad de Dios. Cuando no nos apoyamos en la fe, comenzamos, como comenzó el pueblo, a cuestionar. Cuando nuestro apoyo no es la fe auténtica, comenzamos a cuestionar. ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Era mejor morirse en Egipto? Cuestionar y cuestionar, cuestionar. No les importaba que hubiera sido Moisés, el hombre que estuvo allí al lado del faraón. Comienzan las dudas. ¿Y es verdad que Dios nos dará esta tierra? ¿Será verdad que Dios nos va a dar esta tierra? ¿No se dan cuenta de que esa tierra nos va a aniquilar a nosotros? Hay dudas porque la vista nuestra no está puesta en Dios. Nos quejamos, comenzamos a quejarnos. ¿Para qué nos trajiste? Mira nuestra familia, mira nuestros hijos, van a morir todo el mundo está aniquilado acá. Comienzan las quejas, ¿por qué? Porque no podemos ver más allá. Simplemente perdemos la bendición de la fe, que es creer en lo que Dios va a hacer y no en lo que nosotros podemos hacer. Cuando usted comienza a perder la fe en lo que Dios puede hacer, pierde el sentido de su vida, querido hermano. Usted tiene que confiar en la palabra de Dios y allí caminar por fe. Caminar por fe, sí. Vendrán bendiciones cuando usted camina con la fe que Dios le ha otorgado por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando perdemos la fe, comenzamos a buscar culpables. Hay alguien que tiene la culpa aquí. Hay que sustituir al líder. Hay que sustituir a Moisés, como aparece ahí el pasaje. Vamos entonces a buscar a un capitán para que nos guíe, a un nuevo capitán. Nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Y comenzamos a cuestionar también a Dios. Nos volvemos pesimistas, nos volvemos negativos. Eso es cuando usted pierde la bendición de la fe. Yo no voy a pedir que usted levante la mano para ver si usted alguna vez ha perdido su fe así. Pero estoy seguro que en momentos de prueba, alguna de estas cosas le ha pasado. Alguna de ellas. O ha tenido dudas, o ha tenido deseos de rebelarse contra Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? O simplemente comienza a cuestionar, no, este me embarcó. Y comienzas a echarle la culpa al otro. Y comienzas tú a buscar la manera de justificar tu vida. Porque perdiste la bendición de la fe porque no creíste. La fe nos lleva a seguir adelante aunque no nos comprendan. Eso es la fe. Cuando usted tiene un propósito bien definido de parte de Dios, usted sigue adelante. Aunque nadie lo comprenda, usted va a seguir. Porque es lo que Dios quiere para su vida, para sus personas, para su gente. Y usted va a seguir adelante. Eso es la fe. La fe es la confianza, la certeza de lo que tú esperas viene de parte de Dios. Y usted camina con el Señor basado en su palabra. La fe pone a Dios por encima de todo, aunque seamos simplemente criticados. Aunque nos critiquen, aunque nos cuestionen, simplemente usted va a seguir con integridad a Dios y va a caminar por fe para con Dios, para hacer la voluntad de Dios. La fe persevera en la voluntad de Dios, cualquiera sean las circunstancias que usted tenga que atravesar. Usted sabe que es la voluntad de Dios agradable y perfecta y usted va en pos de su voluntad, no en pos de lo que otras personas piensan que es la voluntad de Dios. Y ahí usted va a ir por encima de todas las cosas a perseverar, porque usted quiere agradar al Padre Celestial. Uno de los grandes retos en la actualidad en la iglesia, para nosotros los pastores y los líderes, es hacer la voluntad de Dios o de la iglesia. Y aquí se lo estoy diciendo públicamente a esta amada congregación que amo con toda mi alma. He visto iglesias que se han ido en pos, o pastores que se han ido en pos de la congregación para que la congregación no se vaya. Y buscan decirle a la congregación lo que ellos quieren escuchar. Perdiste la bendición de Dios. Cuando un líder comienza a irse en pos de lo que la gente quiere y no de lo que Dios quiere. Cuando un líder cambia las verdades de Dios por las verdades del mundo. Cuando un líder comienza a caminar hacia donde te dirige un grupo y no hacia donde Dios nos dirige. Perdimos la batalla. La perdimos. Y esa batalla, Moisés, Josué y Caleb no la perdieron. Aunque todos estaban en contra, ellos siguieron hacia donde Dios les guiaba. ¿Por qué? Porque simplemente la fe en el Señor tiene como bendición
que siempre vamos a perseverar en lo que Dios tiene para nuestra vida. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino proyectemos nuestra vida en el Señor. Querido hermano, concluimos con 3 principios importantes y con todas estas verdades que hemos visto durante este tiempo. Recordemos que durante este tiempo hemos podido tocar la fe de formas diferentes. Esa fe que simplemente allí en Hebreos es capaz de abandonarlo todo por la causa del Señor. Cuando Moisés fue capaz de decir, yo no soy hijo de la hija del faraón, y sufrir los vituperios de Cristo. Esa fe que renuncia, esa fe que simplemente asume la responsabilidad porque yo creo en el Dios que me sostiene. También la fe, esa fe que simplemente te reta no solamente a abandonar cosas, sino también a tú, por medio de la fe, enfocarte en Dios. Y no importa lo que acontezca con mi vida, no importa, yo estoy en manos de Dios. Esa fe que se entrega a pesar de todo. Esa fe que se entrega es la fe que Dios espera de nosotros, sus hijos. Esa fe también que no solamente se entrega y que sufre, sino que también tiene victorias. Porque la fe que tiene victorias es la misma fe que nos sostiene cuando estamos pasando por momentos difíciles. Es la misma fe la que nos lleva a grandes victorias con Dios. La misma fe que cuando tú estás enfermo te sostiene para enfrentarte y cruzar el puente más allá, para estar con Dios por la eternidad. Esa es la misma fe con la que Dios sostuvo a Josué para conquistar la tierra. Y es la misma fe que muchos de nuestros hermanos queridos han pasado el umbral de la vida hacia la eternidad. Esa es la fe que nos sostiene. Esa es la fe auténtica, la fe que está en las buenas y en las malas. La fe que está allí para sostenernos y tomarnos de las manos. Eso lo vimos a la luz de las Escrituras. Pero también pudimos ver en la semana pasada claramente cómo Dios no solamente nos sostiene, nos da victoria, sino que Dios hace que nuestra fe crezca. Un hombre como Abraham, un hombre con unas cualidades extraordinarias que nosotros a veces decimos si hubiéramos estado pegados a Abraham, pero que falló. Pero Dios quería que su fe creciera, Y nos enseña claramente la Biblia de que la obediencia no quiere decir de que usted no tendrá problemas. Usted va a tener problemas, pero para crecer. Esos problemas tienen que hacerle crecer en su vida cristiana. Tienes que llevarle a usted a un nivel diferente. Te enseña también la Biblia claramente por medio del pasaje de la vida de Noé, de Abraham, de que Abraham no solamente tuvo que pasar grandes pruebas, sino que su vista estuvo siempre en Dios. Su vista estuvo siempre en Dios. No cambió su vista del Señor. Pasó pruebas, pero él no flaqueó. Sus flaquezas fueron decisiones, pero nunca dijo que Dios lo había llevado a una derrota. Él siguió caminando con el Señor. Y nos enseña también que hombres como Abraham pudieron mentir, pero somos probados también. Y detrás de la prueba tenemos que entender que la bendición de Dios no viene por medio de la mentira. Dios nos va a bendecir siempre porque es su propósito. Pero no busquemos, porque al final hay consecuencias. Recordemos allí la esclava que trajo de Egipto, las riquezas dividieron su familia, pero eso lo hizo crecer. Y hoy vemos claramente cómo la fe, la bendición de tener la fe en Cristo, esa bendición que tenemos todos nosotros, la bendición de poder caminar por fe, de saber que tenemos victoria en Cristo, cambia las circunstancias a la vista de nuestros ojos, porque vemos las circunstancias que nos rodean de forma diferente. Usted no ve problemas, usted mira con el corazón de Dios. Eso hace la fe. La fe también nos da confianza frente a obstáculos, los obstáculos que vienen a nuestra vida. Y la fe también nos lleva a perseverar en la voluntad de Dios. Eso no es porque usted puede, sino porque usted rinde su voluntad al Espíritu Santo, quien es quien guía su vida para que usted triunfe en fe. Nos ponemos en pie, hermanos, y terminamos de esta manera, conscientes de que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la victoria es segura, porque tenemos victoria en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más. Gracias por tu palabra, por la oportunidad de compartirla. Gracias por aquellos grandes hombres que nos dejaron tantos legados, tanta enseñanza de cómo debemos caminar por la fe.
Hoy ponemos nuestra vida en tus manos y esperamos que todo este periodo que hemos pasado de estas 3 enseñanzas claras de las Escrituras, de los 3 pasajes que estudiamos durante estas semanas, también sean de bendición para nuestra vida y nos ayuden para enfrentar por fe las cosas que vendrán. Y confiemos, Señor, plenamente en ti, de que no hay nada tan grande que tú no puedas vencer. Creemos en ti, Señor, y nos sostenemos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.